Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 9 de noviembre, celebramos una fiesta muy especial para también nuestra iglesia, que es la dedicación de la Basílica de Letrán. Ahorita les platicaré un poquito al respecto. Mientras tanto, vamos a escuchar la palabra del Señor. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 45 respondemos: un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Y del Evangelio según San Juan escuchamos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, hoy, como les decía, estamos celebrando esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Y por qué celebramos y por qué es tan importante esta fiesta? Bueno, si se fijaron las lecturas, hoy tienen un carácter interesante porque nos hablan del templo. O sea, en el centro de la reflexión está el templo. Y la Basílica de Letrán fue históricamente la primera gran basílica de la cristiandad en tiempos del emperador Constantino, y es la sede del Papa, es la sede del obispo de Roma, porque acuérdense que el Papa, antes de ser el Papa, es el obispo de Roma, y entonces él tiene pues su basílica donde está su sede de obispal. Y si se fijan en todos los templos, siempre es importante lo que es la cátedra, que es la silla donde se sienta el sacerdote, que a su vez representa pues la sede donde el obispo, cuando viene a la parroquia, se sienta y preside la Eucaristía y hace la reflexión de la palabra y educa a los fieles. Entonces la cátedra es muy importante porque es el lugar de donde brota la enseñanza y el magisterio de la iglesia. Por eso es importante también resaltar este día, porque nos habla primero de la importancia que tiene el templo y que hay que ver al templo no como una cosa, porque cuando nosotros convertimos el templo en una cosa, pues entonces pasa lo que pasó en el Evangelio. Todos sabemos que en tiempos de Jesús,
pues el hecho de que hubiera este tipo de ventas afuera del templo no eran una cosa extraña. Lo que pasó y lo que le molestó a Jesús es que estaban ellos perdiendo el sentido del por qué hacían eso. Muchas de las personas que trabajaban en el templo aprovechaban que, por ejemplo, afuera vendían la carne con la que iban a hacer los sacrificios y entonces un porcentaje era para la persona que hacía el sacrificio y eso que se ofrecía, se cocía la carne y luego se comía, o sea, no crean que se tiraba. Y además tenían prohibido tirarlo porque la ofrenda que era, por ejemplo, del 50%, la ofrenda era para la persona que, este, que hacía el sacrificio y del otro 50%, el 25% era para el sacerdote o la persona que ofrecía el sacrificio y el otro 25% era para que el sacerdote ese porcentaje se lo diera a los pobres. Y al parecer había como un contubernio entre la persona que hacía el sacrificio o el sacerdote que hacía el sacrificio y los que vendían afuera del templo, porque entonces ese 25% que era para los pobres lo vendían. Entonces estaban comerciando y utilizaban el templo como si fuera una cosa, no como lo que debería de ser y lo que debe de ser en la actualidad también para nosotros, que debe ser un lugar de oración, de encuentro con Dios, que aun cuando sea algo muy bello como está el templo, ¿por qué? Porque Dios se merece lo mejor, pero aunque las cosas fueran de oro, si ese oro solamente sirve para embellecer al templo como una cosa y no como para propiciar en los demás un lugar de oración, de paz, de tranquilidad, de encuentro con Dios, pues entonces de nada sirve. Entonces por eso Jesús se molesta tanto, porque habían convertido la cercanía del templo. Entonces la gente cuando llegaba, en lugar de llegar a querer hacer oración, pues iba muy preocupada por comerse unos taquitos ahí y digo comerse los taquitos porque pues para que nos entendamos, pero era para comprar esa carne o las cosas que vendían ahí y no iban realmente a hacer oración con Dios al templo. Entonces eso es por lo que Jesús se molesta. Y ahora viene la parte pues mística o la parte espiritual de todo esto, que es cómo Él pone su propio cuerpo como si fuera el templo. Y ya lo escuchamos en el Evangelio, nosotros somos también templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo y lo que nosotros hagamos con este templo, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, y Jesús pone su propio cuerpo, su propio ser como un ejemplo de lo que va a ser la resurrección, de lo importante y de lo sagrado que es el templo. Y aunque tú lo destruyas, yo lo voy a construir en 3 días, lo voy a reconstruir en 3 días. Y él hablaba de la resurrección. Entonces, pues muy interesante el asunto. Ahora, para nosotros en nuestra vida personal, pues bueno, es un llamado para reflexionar cómo estamos nosotros cultivando nuestro templo. Una cosa es que reconozcamos el templo al que vamos los domingos a misa o que visitamos para hacer oración. Y aunque sea un templo hermoso, si ese templo no me permite a mí tener un lugar de paz, de amor, de confianza y de encuentro con Dios, pues entonces de nada sirve. Y si estoy yo cosificando el templo, pues no es el objetivo principal. Y también podríamos hacer esa analogía para nuestro templo espiritual, porque si yo, que soy templo del espíritu, también cosifico este templo y no le doy la importancia que tiene y no lo alimento realmente con las cosas que construyen este templo, es decir, con la oración, con las obras de misericordia, con el amor, con la comprensión, con el perdón, pues entonces de nada me sirve. Entonces hoy también es un llamado a ver qué tanto estoy yo cultivando mi templo espiritual. Que cuando voy, por ejemplo, yo al templo, a misa o a hacer un rato de oración, ¿a qué voy al templo? Hay muchas personas que van al templo solamente por costumbre o solamente para estar viendo a ver qué ven en la misa o estar criticando a los demás o estar viendo cómo está o cómo los alrededores del templo. O sea, hay personas que así lo hacen y no aprovechan el momento que tienen, por ejemplo, para escuchar la palabra del Señor, que es el alimento espiritual para ese templo que es el templo de Dios. Entonces le pedimos al Señor que nos ayude para que nosotros aprendamos a cultivar este templo, a que cuidemos el templo material, pero que también cuidemos el templo espiritual. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y te doy mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho y hagan oración por el Papa, porque hoy también es un día para recordarlo. Que Dios te bendiga. Ánimo. Florica.